Muchos años antes de que acontecieran todos los hechos recientes, la estrella Quina se convirtió en supernova bajo la alquimia de procesos cuánticos hasta ahora desconocidos. En un atisbo de esperanza ante lo que parecía una catástrofe sin precedentes, la humanidad hubo viajado a una estrella para comunicarse con unos seres que se conocían con el nombre de Quantum, con la intención de solicitar apoyo ante un acontecimiento de tal naturaleza. Ese acto de comunicación conllevó la participación de un ser humano transformado biológicamente que se conocía con el nombre de Interdendror. Pero algo no marchó bien, y los Quantos, simple y llanamente, respondieron de manera hostil lanzando una onda que acabó destruyendo el escenario, ayudando de esta manera a construir un relato a través del cual comenzó a sospecharse que tal vez estos seres pudieran haber estado implicados en la causa raíz de los hechos. Pero, ¿era realmente incuestionable este vínculo? Afortunadamente, la cabeza del Interdendror había podido salvarse al haber quedado encerrada en un compartimento de la nave que lo había transportado, asegurando, de este modo, que una pequeña porción de la verdad quedaba capturada en su interior y a disposición de los investigadores. Muchos años después, Johnny participó en un descubrimiento insólito. El magnadalio, un mineral exótico cuyos procesos físicos arquitectos eran difíciles de conseguir, también se formaba en el dominio de Irmaón, la realidad complementaria. En cierta manera, Johnny cedió el descubrimiento a un minerólogo que había teorizado previamente con esta posibilidad, quien se conmovió enormemente por el hallazgo. Esta persona se sintió agradecida y en deuda con él, prometiendo que accedería a ayudarle en cualquier momento futuro que lo necesitara. Debido a ello, tiempo después el minerólogo, motu proprio, quiso devolver el favor a Johnny poniendo a su disposición un experimento que combinaba los cristales de magnadalio con los restos de la cabeza del Interdendror. Esta última, la cual se conservaba en el interior de un sarcófago en el mejor estado posible. Su propuesta era extravagante, pero genuina y terriblemente interesante. Consistía en una técnica de lectura e interpretación que pretendía analizar la información alojada dentro del cerebro cuántico del Interdendror. Esto permitiría comprender de una manera fehaciente por qué los Quantox habían lanzado la onda hostil durante el acto de comunicación. Y no solo eso, se presumía que conocer esta explicación podía proporcionar avances importantes en las investigaciones relacionadas con el problema de inestabilidad que todavía perduraba en la estrella Quina. Pero, para sorpresa de todos los que estaban presentes durante el experimento, este tuvo un efecto inesperado y aterrador que guardó relación directa con unos fenómenos físicos que se conocían como frentes de autoconsistencia. Sin comerlo ni beberlo, estos frentes que hasta la fecha se habían comportado como una perturbación residual para la sociedad, aumentaron frenéticamente su actividad como reacción a dicho experimento y comenzaron a interaccionar de manera violenta por el interior de la galaxia. Con lo anterior, los frentes se acababan de convertir, de la noche a la mañana, en la mayor amenaza para la tecnología humana. Una amenaza que los humanos se vieron, de pronto, con la necesidad de afrontar. De alguna manera que todavía no se comprendía bien, resultó que el experimento con la cabeza del Interdendror había acrecentado esa amenaza. El minerólogo parecía haber errado en su pronóstico y haber causado involuntariamente un problema en vez de resolver otro. El caso fue que durante los siguientes días los mayores especialistas científicos de la especie humana se volcaron en una guerra contra los frentes de autoconsistencia, que resultaron ser unas entidades de difícil comprensión y, por tanto, un contendiente muy difícil de contraatacar y batir. La constelación de las Pléyades pasó a ser el escenario de una agresiva reacción por parte de estos fenómenos físicos, donde las alarmas alcanzaron el máximo nivel y, por tanto, donde se destinaron la mayor parte de los recursos para contener y entablar una singular batalla contra este misterioso y escalofriante enemigo.
Frid era la persona que más había ayudado a Johnny durante la dolorosa transición que tuvo que experimentar tras su resurrección, al comprobar que su vida pasada había terminado muy atrás en el tiempo. Johnny, excelente personalidad en su vida pasada, resucitaba en el futuro como un gigante con pies de barro, sintiéndose fuerte por su condición de científico reputado, pero vulnerable por un pasado suyo que en el futuro se apreciaba exiguo y distante. Por este motivo, se vio obligado a pasar página desde bien pronto, y no fue de extrañar, por tanto, que desde un principio necesitara fuertes apoyos en su nueva vida. Junto a Lizzie, Frid había sido uno de sus mejores amigos, desempeñando para él un papel de mentor de una manera ecuánime y pragmática. Por tanto, y aunque Johnny ya conocía relativamente bien la tecnología y las costumbres del futuro, era muy habitual que muchas veces se dejara recomendar fraternalmente por él o acudiera a para pedir consejo. Era muy consciente de que con su amigo a su lado tenía un buen filón para atinar siempre en sus decisiones, por lo que de modo recíproco, tampoco era de extrañar que cuando Frid se lo pedía, se dejara llevar por él sin hacer demasiadas preguntas. Y eso fue lo que sucedió poco después de que Johnny volviera del agujero negro con el maletín y lo guardara a buen recaudo. Cierto día Frid le pidió que le acompañara a cierto lugar donde había algo que le convenía ver. Y Johnny accedió a acompañarle sin hacer demasiadas preguntas, convencido de que si su amigo así lo consideraba, entonces lo que tenía que ver iba a ser en efecto interesante para él. Su destino era un lugar repleto de gente, un concurrido espacio de reuniones, análisis y conversaciones, donde cantidad de tablas, gráficos y retazos de información volaban de un lado a otro. Ambos anduvieron sorteando los grupos de personas en dirección a un lugar muy concreto de la enorme sala, donde por lo que Johnny dedujo al instante, algunas personas les estaban esperando. Una vez cerca de su destino, un mágico detalle captó su atención. Un evocador y enigmático torrente de frenesí recorrió todo su cuerpo cuando examinó ese detalle con su mirada, sintiendo al momento que un fluctuante escalofrío le embriagaba para despertarlo de su ensimismamiento y derramar sobre él una desconcertante eventualidad que se ponía de manifiesto frente a sus ojos como un extravagante y exótico espejismo. Allí, no muy lejos de su posición, y en el lugar exacto al que se dirigían él y Frid en ese momento, encontró de nuevo el hechizante resplandor de los ojos ámbar de Aliné que escrutaban en su dirección. Ella estaba allí de pie, interceptando su mirada entre el ir y venir de otras personas que se cruzaban con la alineación de ambos. Johnny se quedó petrificado, sin dar crédito a la enorme casualidad, luchando contra el desconcierto al que le sumía esa circunstancia. ¿Cómo era posible que Ariné estuviera allí mismo, en la misma mesa a la que él se dirigía para reunirse con otras personas? Le pareció fuertemente inverosímil que esa situación pudiera estar aconteciendo de verdad, pero no tuvo más remedio que tratar de reaccionar de la manera más natural posible. Tuvo que deslizar rápidamente su fuerte sentimiento de incredulidad hacia regiones menos activas de su cerebro y acercarse como si nada de lo que acababa de suceder le hubiese perturbado en realidad. Para mayor sorpresa todavía, su buen amigo Frid le comentó que Ariné había confesado ser la última persona que había visto a Lizzie con vida. Esto explicaba una parte del misterio, pues la situaba razonablemente en aquel lugar, pero no obstante, no aclaraba a qué se debía que precisamente ella hubiese adquirido esa condición. A pesar de su fuerte impacto, Johnny la saludó obviando que se habían conocido con anterioridad y ella reaccionó presentándose como si fuera la primera vez que se encontraban. Por unos momentos, él se sintió fascinado por tener la oportunidad de conocerla por segunda vez. Sin más dilación,
Ariné dio a todos los presentes una charla muy interesante explicando qué había motivado que se encontrara con Lizzie pocos momentos antes de su fallecimiento. Y tras ello respondió a todas las preguntas que le hicieron. Cuando la reunión finalizó, Johnny aprovechó para dirigirse a hablar con ella con la intención de resolver algunas dudas que todavía le quedaban. Durante la conversación, volvió a sentir las mismas cosas que hubo experimentado la primera vez que estuvo con ella. Emociones para él inexplicables y que le dejaban claro que el carácter y el temperamento de Ariné le tenían profundamente encandilado. Su personalidad, su manera de hablar, su lenguaje corporal, todo el conjunto de rasgos que la caracterizaban la convertían en una persona fuertemente interesante. Lo más fascinante para él fue tener la sensación de que ella también parecía estar disfrutando del momento, conviniendo de manera muy apropiada las emociones que se inferían de la conversación. Pero Johnny tenía una espina clavada en el corazón. Por su cabeza pasaron súbitamente todos esos recuerdos de frustración que tuvo días atrás al haber aceptado, con resignación, que Ariné le había olvidado tras el incidente de la salpicadura cuántica. Incidente que tuvo que resolver para evitar un mal mayor y que terminó provocando que la realidad no consolidara como hecho acontecido el primer encuentro que hubo entre ellos dos. ¿Y si la realidad me tiene prevista una nueva jugada como la anterior?, se preguntó. ¿Puedo hacer algo para evitar que vuelva a pasar algo parecido? En ese momento tuvo un instante de lucidez y le vino a la mente una idea estupenda. Hizo algo disruptivo, algo que las personas de la época no estaban acostumbradas a hacer precisamente por la volatilidad de las experiencias en la que toda la sociedad estaba inmersa. Fue algo fútil pero determinante, algo inesperado pero a la vez emocionante, algo excéntrico pero a la vez extraordinario. Johnny quedó con Ariné para verse otro día. Y sí, esto le pilló a ella por sorpresa, quien, no obstante, inmediatamente aceptó divertida esta propuesta. Ella no lo supo en ese momento, pero con ese ejercicio Johnny pretendió burlar ex profeso las posibles inconsistencias para conseguir que el hecho de haberse conocido esa segunda vez fuera un acontecimiento que la realidad necesariamente se viera forzada a consolidar. A lo largo de los siguientes días, ambos se vieron varias veces. Johnny sintió fascinación por poder pasar nuevamente buenos momentos en su compañía, agradeciendo la posibilidad de haber recibido una segunda oportunidad, sintiendo, como no podía ser de otra manera, que esta segunda hazaña le brindaba sensaciones entusiastas que compensaban la amargura experimentada en la primera. Disfrutó de conocer sus aficiones, de participar con ella en alguno de sus hobbies y de explicarle nuevamente las complejas emociones que le habían abordado poco después de haber sido resucitado. Les encantaba pasear por la membrana exterior de una ciudad espacial cuya vista ofrecía un paisaje dinámico y entretenido, siendo la panorámica condecorada por una majestuosa y brillante nebulosa. Pero indudablemente, a Johnny le asaltaron muchas dudas. Lo que más le inquietaba, desde luego, era que no tenía claro si este segundo encuentro con Ariné respondía a una nueva y fortuita casualidad, o si por el contrario, alguien había forzado que ambos se conocieran otra vez. En caso de ser así, le intrigaba mucho saber una cosa más, que parecía la más determinante de todas. ¿Por qué se había dado ese encuentro casual entre Ariné y su recientemente fallecida amiga Lizzie? Poco después de su anterior encuentro con Ariné, Johnny tuvo que cumplir una misión que el gobierno de la galaxia le había encomendado. Esta tenía que ver con la supernova cuántica de la estrella Quina y las desavenencias temporales provocadas por ella, que tenían aislada y atrapada a la ciudad espacial que orbitaba a su alrededor y que recibía el mismo nombre que su estrella.
Gracias a sus investigaciones con la esfera de Gauge en el laboratorio anclado al cenit de las realidades, Johnny consiguió hacer un primer salto espacial que le permitiría alcanzar la ciudad perdida y le ofrecía un grado de consecución muy favorable y sin precedentes. Todas las simulaciones fueron superadas con un éxito abrumador y por tanto fue acuciante pasar a la fase experimental. Y eso hizo. Mediante un conversor de dominios físicos y un transporte unipersonal, Johnny consiguió proyectarse al interior de una estancia de la ciudad espacial de Kina. Había conseguido, de este modo, el mayor avance en el problema de la supernova cuántica que jamás se había dado desde que sucedió el dramático acontecimiento. Por primera vez, una persona proyectada había conseguido superar la barrera infranqueable que había existido hasta el momento. Un éxito rotundo que, no obstante, no finalizaba en ese preciso instante. Pues, una vez al otro lado, debía salir del recinto en el que había sido materializada su proyección para explorar el estado en el que había quedado toda la ciudad tras la supernova. Sin embargo, en su incipiente afán por descubrir cómo podía salir de aquel habitáculo, de pronto, la puerta comenzó a abrirse. Johnny se quedó pasmado cuando vio que al otro lado aparecía una persona que decía ser el único superviviente que había en todo el sistema planetario de Kina. Se trataba de un joven chico que había sobrevivido, precisamente, con el propósito de esperar la llegada de Johnny. Este no pudo negar que se sentía estupefacto por tal revelación, pero ciertamente su incredulidad fue en aumento cuando el propio chico le comentó que alguien más estaba esperando su llegada para darle un mensaje y que debían ir pronto a su encuentro. El punto de reunión estaba al otro lado de la ciudad espacial, por lo que Johnny iba a tener la oportunidad de comprobar el estado de la ciudad. Lo que Johnny encontró en el camino fue un escenario desolado donde las propiedades de otros dominios físicos se entremezclaban con las propiedades de la realidad humana. Una burbuja viscosa había transmutado la física a otros conceptos fuertemente perturbadores. En ciertas regiones, marañas de realidades alternativas se extendían allende los pilares del conocimiento, forzando a que las constantes universales mutaran sus valores, convirtiendo la gravedad en flujos de materia, la luz en objetos y el movimiento en fuerzas de diversa índole. Johnny pudo comprobar en persona que por vez primera en toda la historia, un ecléctico y desconocido nuevo universo había aparecido en el seno de la galaxia, provocando una alteración muy preocupante, pero que al menos hasta el momento estaba localizada y aparentemente en calma. Finalmente, él y su inesperado guía accedieron al lugar donde Johnny debía encontrarse con quien aguardaba su llegada. Para su sorpresa, quien estaba allí era un ser de la especie Dinox. Pero no era un individuo cualquiera de esta especie, sino que era alguien ya conocido por él con anterioridad. Era precisamente el Dinox que se había comunicado con él días atrás, cuando junto con otros compañeros se introdujeron todos ellos en el interior de la medusa. El Dinox tenía desplegadas unas hebras que ascendían hacia el techo del espacio, torciéndose a cierta altura para terminar formando algo parecido a una cúpula. El chico le confesó que esa había sido la manera en la que el extraño ser había logrado protegerle de la supernova cuántica que había arrasado el resto de la ciudad. Aunque desconcertado y con cierta reticencia, Johnny accedió a hablar con el Dinox. Para ello, esta abrió una ranura que se formó en su cuerpo y a él le bastó con introducirse a través de los labios en su cavidad interior. El mensaje que recibió fue uno, claro y contundente. Cuando lo hubo escuchado, un fuerte despliegue de recuerdos y emociones le abordaron para configurar en su mente una idea que le dejó temblando. Debes atravesar la membrana de oscuridad de los que bailan en el cenit. Fue el mensaje que le dio el Dinox. Por un momento, Johnny no dio crédito. A raíz del comentario recibido, en su mente se vertebraron, prestos y diáfanos, los recuerdos asociados a esos extraños personajes que aparecían en un lugar perdido de la estación anclada al cenit de las realidades y que pasaban horas y horas bailando e ignorando su presencia.
Horas y horas en las que podían mirarle y tropezarse con él, pero que simplemente actuaban como si fuera un fantasma o como si el propio Johnny no existiera para ellos. Recordó que estas personas entraban y salían por una membrana de oscuridad que se encontraba en la pared cercana a una esquina. ¿Debo atravesar la membrana de oscuridad?, se preguntó en el momento de haber escuchado las palabras del Dinox. Se hallaba perplejo y no podía salir de su asombro. ¿Por qué este ser le estaba pidiendo que hiciera tal cosa? Por desgracia, mientras se sentía abrumado por el pensamiento que le suscitaba esta cuestión, una alarma saltó en el sistema virtual de Johnny, indicándole que debía marcharse rápidamente de allí. Esto se debía a que, tal y como había sido parametrizado el viaje, el recorrido de vuelta desde la estrella Quina hasta el laboratorio desde donde había partido debía terminarse necesariamente, pues de lo contrario la realidad podría impedir la consolidación de la experiencia. Este fue el motivo por el cual Johnny no tuvo tiempo para preguntarle al Dinox por el significado y el propósito de sus palabras, pues inmediatamente solicitó que abriera su cuerpo para que él pudiera salir y emprender su viaje de vuelta. Johnny marchó de allí para retornar a la sociedad con un nuevo enigma entre sus inquietudes. Sin que él lo hubiera esperado en ningún momento, la gran incógnita en relación con las personas que bailaban en algún lugar perdido de la estación del Zenith ya no era la identidad de estas. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Cuál era su propósito allí? ¿Por qué ignoraban la presencia de Johnny? Ahora, súbita e inesperadamente, la gran incógnita había pasado a ser otra, y tenía que ver con el elemento que más le intimidaba en aquel lugar. ¿Qué había detrás de la membrana de oscuridad? ¿Por qué era importante introducirse en ella? ¿Qué se encontraría Johnny al otro lado si se atrevía a atravesarla?